Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en esta sexta clase de una técnica de meditación Anapanasati. Esta técnica de meditación Anapanasati es la técnica con la que el Buda se despertó y estamos trabajando en esa técnica de alguna forma para entender qué fue lo que enseñó el Buda cuando enseñó esta técnica. Y Anapanasati es una técnica de fijación, es una técnica que tiene que ver con la tensión plena en el circuito, en el círculo respiratorio, ¿no? Es la tensión plena, el sati, en el anapana, que es el inhalar y el exhalar. Y se llama una meditación de fijación porque tiene ese punto fijo, donde la conciencia permanentemente, desde el principio hasta el fin de la meditación, en algunas veces más y en otras veces menos, tiene toda la atención en tu ciclo respiratorio, en tus inhalaciones y exhalaciones. Esta técnica de meditación tiene 4 cuartetos, son 4 fenómenos que vamos a investigar y en cada fenómeno hay 4 pasos, 4 objetos de observación. Nunca te olvides que una técnica de meditación siempre tiene un objeto de atención, un aparato perceptual y una conciencia que dirige la atención hacia el objeto. Todas las técnicas de meditación, de alguna u otra forma, tienen estos... Podemos definirlos o podemos conceptualizarlos como que hay estos 4 elementos, ¿no? Un objeto, un aparato perceptual, una conciencia y una energía que es una atencional que la conciencia dirige hacia el objeto. En la meditación Anapanasati, mientras vamos a estar anclados a las inhalaciones y a las exhalaciones, vamos a observar 16 objetos, ¿sí? En el primer cuarteto, o sea, es el primer fenómeno que investigamos, que lo hicimos en las primeras 4 clases, es investigar el cuerpo, ¿no? El cuerpo respiratorio y el cuerpo físico, cómo reaccionan, después cómo se relaciona el cuerpo, el kaya respiratorio con el kaya físico. Después aprendimos que podemos observar y conseguir calmar el kaya respiratorio para que el cuerpo físico se calme. Y esta es la 4ª etapa del primer cuarteto, donde ahí también hablamos de los 5 trucos diestros. El segundo cuarteto, el primer cuarteto estudia los cuerpos, es una observación de los cuerpos. El segundo cuarteto es una observación del fenómeno de los sentimientos o de las sensaciones, que es la traducción, 2 traducciones posibles para la palabra digamos en Pali, que es Vedanas, para las Vedanas. El segundo cuarteto investigamos las Vedanas, que es el que empezamos la vez pasada. El próximo cuarteto es investigar la mente. Vamos a investigar la mente. El Citta llaman ellos, es el tercer cuarteto. Y el cuarto cuarteto es investigar las cosas como son. Y vamos a observar ese proceso en 4 diferentes puntos. Entonces, cada cuarteto tiene 4 puntos de observación. En la clase pasada empezamos con las Vedanas, el segundo cuarteto, y vimos
que las vedanas, sensaciones o sentimientos, se traduce así, me gustan más sensaciones. Tenemos tres sensaciones, una es que algo me resulte placentero, algo me resulte neutro o algo me resulte displacentero. Los budistas son muy observadores y los meditadores de los procesos y se dan cuenta que en esto, cuando nosotros de alguna forma hacemos contacto con el objeto, ¿sí? Cualquier objeto en la vida, ya sea un objeto físico, un objeto imaginario, una observación de un pensamiento, de una emoción, cuando hacemos contacto con el objeto, tenemos una primera sensación que si me gusta o no me gusta o es neutro. Y ellos dicen que a partir de ahí se dispara todo un mundo emocional, que ellos llaman las kleyas, las impurezas mentales, que parten a partir de estas sensaciones. Y hablábamos la vez pasada qué poco atención se le puso a las sensaciones en la educación, por lo menos occidental, y la importancia que le dan los budistas a estas sensaciones, porque son los disparadores de diferentes cosas, ¿no? Las sensaciones placenteras, ellos lo llaman las sukha vedanas, y las sensaciones displacenteras, el dukkha, que dukkha es sufrimiento, las dukkha vedanas, los que nos hacen sufrir. Y las sensaciones placenteras nos dan ganas de acercarnos, nos dan ganas de poseerlas, y todos sabemos perfectamente que disparan mecanismos mentales muy evidentes, por ejemplo como el anhelar, el desear, porque cuando algo te gusta lo empiezas a desear, aunque lo estás teniendo en ese momento, y se transforma en otra cosa. De la misma manera, las sensaciones desagradables, displacenteras, nos hacen tratar de evitar esa situación. Son los que los budistas llaman los dukkha vedanas, que es una sensación desagradable que, si lo pones a pensar, desencadena muchas sensaciones y emociones internas en nosotros, las cosas que nos producen rechazo, que no queremos escuchar, a veces nos impiden tomar contacto con el objeto porque están muy contaminadas de esta excitación negativa que no nos gusta y disparan un montón también de emociones que nos producen una cierta excitación mental, ya sea por miedos, por ansiedades, por temores, inclusive por tristeza, que son las dukkha vedanas, y están las sukha vedanas que de alguna forma te produce una sensación placentera que tenés ganas de poseerla, tenés ganas de vivirla, de experimentarlo. Lo que dicen los budistas, hablamos la clase pasada, que si somos esclavos de estas sensaciones iniciales, tenemos una visión muy primaria de las cuestiones y si no le prestamos atención, estas sensaciones iniciales terminan desencadenándonos comportamientos, pensamientos y un montón de cosas, y si no somos capaces de analizarlos vamos a actuar en forma automática frente a nuestra primera reacción de sensaciones. Y esto es lo que vamos a estudiar en este cuarteto, estas sensaciones. La primera sensación que los budistas plantean dentro de las sukha vedanas, dentro de las placenteras, tenés que pensar que podemos trabajar también con las displacenteras. Pero vamos a trabajar con las placenteras, y ellos dicen que si de alguna manera vos venís haciendo la técnica desde el primer paso y llegás en el cuarto paso a un estado de un cierto samadhi, de una cierta concentración, de un cierto relax mental, de un cierto logro
de vivir una experiencia a través de la observación de tu propia respiración, te produce una emoción a la que denominan piti. El piti tiene diferentes grados, ¿sí? Puede ser un contento, puede ser una satisfacción que te da, inclusive un éxtasis, ¿no? Y entonces vos lográs estos primeros 4 pasos, conseguís un samadhi, que es una concentración adecuada, te produce ese estado que todos los que meditamos conocemos, que es un estado de haber logrado estar realmente concentrados en el aquí ahora, en lo que está pasando aquí ahora, y esto te produce el piti. El primer paso que vimos la vez pasada es observar este piti, ¿no? ¿Qué características tiene este contento, esta satisfacción, este éxtasis? Porque es un éxtasis o una satisfacción, un piti, condicionado a que lograste una cosa, ¿sí? Como logré las primeras 4 etapas anteriores, mi mente se siente satisfecha, ¿sí? De alguna manera, y aparece este piti. Y el piti produce una cierta excitación mental, ¿sí? Es un estado donde te sentís genial, es un estado que inclusive es un estado narcisista, porque te sentís egoico, donde vos te sentís que lo lograste, ¿no? Ellos nos piden que observemos este piti que surge del haber logrado los 4 pasos anteriores, pero es algo que tenemos que observar en nosotros, porque si cada uno de estos pasos los podemos traducir o ver el equivalente o ver las complementariedades que se dan en la existencia, porque estamos observando algo de nosotros y nosotros somos existencia, y si nos pasa a nosotros, de alguna manera pasa en la existencia. Y lo que dicen es, yo te lo voy a mostrar cuando vamos a tratar de experimentarlo, cuando uno tiene un logro, ¿no? Para que te sea más fácil comprender este piti, ¿no? Vos tenés un logro, imagínate un logro en la vida, un logro importante que hayas tenido, donde te sentiste muy bien con vos, ¿no? Te habrá pasado varias veces, algunos muy fuertes. Y si lo recordás, vamos a recordarlo meditativamente, te vas a dar cuenta que te produce este piti, esta excitación, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito. Y nos piden que en el 6.º paso de la meditación anapanasati, o en el primero del segundo cuarteto, o en el 5.º paso, observemos el piti. Si este piti es una sensación, ¿qué tipo? Con una visión profunda, con una visión penetrante sobre esta emoción que estamos, esta sensación, este sentimiento del piti que estamos teniendo. Y vamos a observarlo, y esta sensación de piti, te vas a dar cuenta que es una excitación, en realidad, es una excitación mental, condicionado a que pasó alguna cosa, que tuviste un logro, o que lograste hacer las primeras 4 etapas, o lograste alguna cosa, y es una especie de excitación que inclusive vuelve a cambiar el ritmo respiratorio. Acordate que vos siempre tenés que estar atendiendo a tu ciclo respiratorio, porque todo esto que observamos lo vamos a observar mientras inhalamos y exhalamos. Y cuando vos te das cuenta que este piti surgió de haber tenido un logro, también podés observar que es un tipo de sensación que te pertenece, muy placentera. El piti es muy seductor, tiene una parte que los budistas dicen que es muy seductor el piti, y por otro lado tiene una parte negativa, que es esta excitación que te produce. Como estamos observando este detalle tan pequeño de qué sensaciones nos producen las cosas, te vas a dar cuenta que el piti es una alegría excitada. Una alegría excitada que nos pasa muchas veces en la vida,
en muchas circunstancias de nuestra vida ordinaria que no los observamos pero nos suceden cuando sentimos que tuvimos algún logro o conseguimos algún resultado. Lo que dicen los budistas, porque vamos a trabajar sobre el paso 7, acuérdense que estamos trabajando paso a paso, porque no es tan fácil entenderlo y no es tan fácil experimentarlo, ¿no? Por eso es muy importante que cada vez que nos sentamos a hacer Anapanasati, hagamos todos los pasos uno por uno y los vayamos alcanzando. Yo te voy a través de la experiencia meditativa, porque voy a guiar una meditación hasta estos lugares, voy a tratar que lo experimentes para que vos puedas entrenarte después y puedas ir a buscar eso que descubriste acá en tu propia observación con este trabajo que estás haciendo conmigo. El séptimo paso es lo que los budistas llaman sukha, ¿sí? Está el piti y está el sukha. Y vamos a estudiar el sukha de la misma manera que estudiamos el piti, ¿sí? ¿Cómo estudiamos el piti? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos produjo en la respiración? ¿Qué tipo de sensación es? ¿Qué lo produjo? ¿De dónde apareció? Si es algo cómodo, si estás, o es una excitación. Cuando observamos el piti también podemos observar qué tipo de pensamientos nos produce el piti o qué tipo de emociones, ¿no? Porque cuando uno se empieza a excitar, empieza a tener un tipo de pensamiento que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás deprimida o deprimido, ¿no? Entonces te produce, y vamos a observar eso que nos produce el piti, del sukha de la misma manera que observamos el piti, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento nos produce? ¿Qué tipo de sensaciones tenemos? Vamos a investigar el dukkha. El dukkha siempre viene con el piti, son como dos hermanos medio gemelos que siempre vienen juntos, ¿no? Son dos compañeros de viaje, nunca están solos. Sin esta primera excitación de este sentimiento sutil que estamos investigando, sin esta excitación no hay sukha. El sukha viene detrás, como escondido dentro del piti. Cuando la excitación mental esta que te produce el piti se tranquiliza, porque estás muy concentrada, porque le restás importancia, vamos a trabajar sobre eso meditativamente, el sukha aparece. Y el sukha es muchísimo más sutil. El sukha es un estado de gozo tremendo, ¿sí? El sukha es un estado de gozo tremendo por el solo hecho de estar viviendo, ¿sí? Desaparece la excitación del piti para dar lugar al sukha, que es una situación sutil, mucho más dulce, muchísimo, de una cualidad superior, podríamos decir, más refinada que el piti, que es un poco tosco, es una excitación que te produce la mente, ¿viste? Y si vos no te la crees, pues cuando te la crees, entonces estás en esa excitación, que en el fondo deja de ser goce para transformarse en una excitación tonta, una excitación poco inteligente, porque todos sabemos que por tener una satisfacción de algo, esto no te transforma en otra cosa, que vos no sos otro. Estás simplemente sintiendo una situación que te provoca gozo, ¿sí? Cuando el piti desaparece, el sukha hace su aparición. Inclusive cuando estás observando, vamos a observar el sukha, vamos a ver qué tipo de pensamiento nos genera, qué tipo de respiración. Tu respiración se va a volver a tranquilizar. Y muchas veces el piti se va a interponer y va a tratar de ganar el lugar al dukkha, porque es un estado muy placentero. Uno se siente muy bien y vamos a ir a buscar eso. Así que encontrar el sexto paso, lograr el sexto paso de la meditación Anapanasati, es todavía más placentero que lograr la sexta, que es esta excitación. Y esto es lo que vamos a ir a buscar. La clase que viene vamos a ver el séptimo paso, el tercero del segundo cuarteto, y en la otra vamos a finalizar de entender estas sensaciones. Lo que estamos tratando de hacer es un entrenamiento
Y tenés que pensarlo de esta manera, tenés que entregarte al entrenamiento, porque es una forma de sofisticar la capacidad que tenemos de dirigir nuestra cualidad atencional a un objeto. Y cuando lo logras, obviamente todo tu ser se tranquiliza enormemente porque uno está en un estado de concentración. Entonces vamos a el samadhi, que tiene varias partes, ¿no? Quiero entrar ahora en las partes del samadhi. Simplemente con alcanzar un poco de samadhi podemos experimentar el piti y podemos experimentar el sukha. Yo quiero ir al piti y al sukha y voy a hacer un truco, voy a traértelo de una manera diferente para que te quede muy claro y después lo puedas buscar a través de haber logrado los primeros 4 pasos en forma adecuada. Y esto puede demorarte años, puede demorarte meses, puede demorarte días. Acordate y te pido que empieces a tomar conciencia de tu respiración, de tu ciclo respiratorio, porque la idea es que yo puedo tomar conciencia de mi ciclo respiratorio y seguir hablando, ¿no? Puedo tomar conciencia cuando inhalo y cuando exhalo de mi ciclo respiratorio, lo puedo tomar conciencia sin ningún problema al inhalar y al exhalar y vos me estás escuchando y estás inclusive con los ojos abiertos y estás tomando conciencia de que inhalas y exhalas. La idea de la meditación Anapanasati es que esto te suceda, ¿no? Y lo primero que trabajamos en la primera clase fue aprender sobre este ciclo respiratorio, observarlo profundamente con todos sus detalles, ¿no? Como si vos podés observarlo, observas como el ciclo respiratorio te sucede 17 veces por minuto porque estás viva, porque estás vivo. Y podemos ir con esta visión penetrante, inclusive observando diferentes partes donde podemos percibir el aire en movimiento, por ejemplo, de la punta de la nariz al ombligo y del ombligo a la punta de la nariz. Y mientras observas cómo el aire circula de la punta de tu nariz a tu ombligo y de tu ombligo a la punta de tu nariz, vamos a aprovechar para ponernos en la posición de meditación para ser más capaces de observar este fenómeno. Y para esto ya sabes que vas a acomodar tus vértebras mientras inhalas y mientras exhalas. Vas a acomodar tu cabeza arriba de tu columna vertebral para que tu cabeza se sostenga con el menor esfuerzo posible, con una ligera tensión en los músculos cervicales, dorsales y lumbares. Y mientras inhalas y exhalas consciente, busca la posición. Ahí se abren los brazos, los hombros, los brazos caen naturalmente sobre las piernas, apoyas bien tu punto de apoyo, la cola está, para que la columna se mantenga recta sin esfuerzo, está como para afuera, estás separado del respaldo de la silla o sentado en posición de meditación, con las piernas, si estás en una silla, bien apoyadas en el piso, los pies bien apoyados en el piso, perdón. Y si estás en un zafu, una silla de meditación zen, la posición birmana, que es el semiloto o el loto completo. En esta posición, con los hombros abiertos y la cabeza que se sostiene muy erguida, con el menor esfuerzo posible, la cara relajada, inclusive puedes abrir un poquito los ojos para mirar la punta de tu nariz, para hacerte consciente de todo lo que es la inhalación y la exhalación. Lo primero que nos dicen los budistas es aprendamos a ser conscientes de nuestra inhalación y nuestra exhalación. Ahora, desde la posición de meditación, pero también podemos hacerlo en nuestra vida ordinaria.
ser consciente de nuestras inhalaciones y exhalaciones. Aprender de ellas, como estudiantes serios, estamos entrenando la concentración. Y puedes sentir como el aire entra en la punta de tu nariz, da la vuelta, baja. Puedes observar cómo impacta en diferentes puntos de tu cuerpo. Y cómo sale, puedes observar que tiene un ritmo, una temperatura de ingreso y de egreso, un flow. El primer paso de la meditación en Anapanasati es hacer y aprender todo de nuestras inhalaciones y exhalaciones largas. Así que vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer cada vez un poquito más larga la inhalación y la exhalación. Si antes una inhalación era 1, 2, 3, debiera ir al doble, debiera ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la exhalación, sin forzar nada. Podemos seguir el aire de la punta de la nariz al ombligo y del ombligo a la punta de la nariz. Y como queremos saber todo de estas respiraciones largas, observamos si son más superficiales, más profundas. Son más largas y más sutiles. Y también podemos observar cómo nos lleva a un cierto estado de bienestar, de silencio interior. Un estado de tranquilidad, porque estamos concentrados en cómo inhalo largo y cómo exhalo largo. Cómo inhalo largo y cómo exhalo largo. Segundo punto de entrenamiento son las inhalaciones y exhalaciones cortas, que me lo voy a saltear. Y vamos a ir al tercer punto, que es observar cómo tu cuerpo respiratorio y tu cuerpo físico de carne y hueso de alguna manera interactúan mientras inhalas largo y exhalas largo. Dejas que tu respiración se normalice y observas cómo el kaya respiratorio impacta en el kaya físico, lo puedes observar en un montón de lugares, en tu punto de apoyo, cómo tus hombros se levantan y bajan al inhalar y al exhalar, cómo tus pulmones se inflan cuando tu músculo se contrae, el aire entra como un torbellino y después tu cuerpo se contrae y el aire sale. Un ritmo natural, sin que vos tengas que hacer nada, solo observar. Este baile complementario, increíble, que hay entre tu cuerpo respiratorio y tu cuerpo físico. Los budistas dicen que el cuerpo respiratorio es el cuerpo condicionador, el cuerpo físico es el cuerpo condicionado. Esto significa que si manejamos el cuerpo condicionador, podemos conseguir diferentes cosas en el cuerpo físico. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña experiencia de unos segundos de acortar la respiración y veamos qué pasa en nuestro cuerpo físico. Vamos a hacer respiraciones cortitas, inhalaciones cortas, exhalaciones cortas. Rápidamente podemos observar cómo nuestro cuerpo se producen modificaciones, ciertas tensiones. Y volvemos a las respiraciones normales. Y volvemos a las largas.
Y vemos cómo cada una de estas respiraciones, estos tipos de respiración, producen diferentes cosas en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo a su vez condiciona al cuerpo respiratorio. Uno se condiciona al otro y el otro se condiciona a uno. Lo puedes observar. La cuarta etapa de la meditación Anapanasati de los cuerpos es cómo lograr controlar el cuerpo respiratorio para calmar el cuerpo físico. Y ya viste que una de las técnicas es extender tu tiempo de inhalación y de exhalación. Aquí hay 5 trucos diestros, hoy solo vamos a hacer uno, que es vamos a llevar toda nuestra atención a una parte del ciclo respiratorio en la punta de la nariz. ¿Cómo percibís el aire que ingresa en tu cuerpo y egresa en la puerta física que es la punta de la nariz? Si logras concentrarte en ese punto donde tu mucosa percibe el ingreso del aire, percibe el movimiento del aire y donde percibe el movimiento de salida, a veces es un punto en el labio, depende de cómo respires vos. Busca ese punto donde sentís el aire friccionar con tu cuerpo en la punta de tu nariz o en la parte superior de tu labio. Es evidente que cuando lográs una concentración ahí, aunque sea unos segundos, se produce un enorme silencio interior, un estado muy placentero, porque la concentración en un punto, llevar toda nuestra atención, ese punto a la punta de la nariz, de hecho puedes observar que tus respiraciones se hacen inclusive un poco más largas que los normales. Ahora estás observando eso y el primer punto del segundo cuarteto es observar esa satisfacción que te produce. Si puedes observar esa satisfacción que te produce de la sutileza de haber logrado este estado meditativo, estás observando el piti. Acá es donde voy a hacer el truco. Vos entrenate para observar esa satisfacción y te voy a pedir que traigas un logro importante que hayas tenido en la vida un segundo al frente, mientras inhalas y mientras exhalas. Que recuerdes un logro donde te hayas sentido muy bien con vos, orgullosa, orgulloso de vos. Tráelo al frente, observalo, degustá ese momento, esa situación donde sentís que tuviste un logro, cualquiera haya sido en la vida, en cualquier ámbito, personal, laboral, intelectual, emocional. Y ahora observa este piti. Ahora sí observa el piti. Observa cómo tu mente tiene una cierta excitación. Solo al recordar un objeto que nos trajo satisfacción, genera esa satisfacción, ese piti, esa alegría. Inclusive observa cómo está tu respiración. Seguramente se acortó, te habrás dado cuenta. Hay una excitación ahí. Es algo un poco grosero. Te acordaste de algo y tu mente de alguna manera reaccionó de esta forma.
El entender que tu mente reaccionó de esta forma te permite restarle importancia al motivo por el cual tu piti se desencadenó y por poner la atención en el piti, ese estado solo de excitación, sin lo que sucedió para que el piti aparezca, si observas solo esa excitación, que es muy placentera, es muy seductora, esa excitación se calma. Si solo observas esa excitación mental, se calma. Si solo entendés que esa excitación mental fue producto de un ejercicio, se calma. Pero la sensación de placer te pertenece. Y ahí es donde aparece el sukha. Es un estado mucho más sutil, de gozo. Es un estado de felicidad. A veces el piti puede meterse y volverte a excitar, pero si tomas una distancia del piti, aparece sukha, que es una capacidad de gozo personal, que es sutil, que es tranquilo, donde probablemente si observes tu respiración se hizo más larga, tus ciclos respiratorios más superficiales. Todo el esfuerzo está en sostener esta sensación de gozo. Sin que se empañe por la excitación del piti, poder mantener ese gozo por el simple hecho de que estás inhalando y que estás exhalando. El sukha es sutil, es dulce. Es muy cerca a una sensación de felicidad, donde estás en un momento que no necesitas nada, lo tenés todo acá, con vos. Vos lo sos todo. Es un momento de gozo. Solo por estar viva, por estar vivo. Es un estado que te pertenece y que puedes sostenerlo. El sukha viene siempre junto con el piti. Cuando aprendemos a identificar el piti, podemos sacarnos un poco de importancia personal y permitir que el sukha se exprese. Es un estado con una cierta ecuanimidad mental, con una profunda tranquilidad. Mientras inhalas y mientras exhalas. Inclusive mientras inhalas y mientras exhalas puedes observar si es que aparece algún tipo de pensamiento, qué cualidad tiene.
¿Cuáles son los pensamientos que genera el sukha? El piti es una excitación narcisista. El sukha es un gozo tranquilo, humilde y poderoso al mismo tiempo. El sukha te empodera. Y sostener el sukha es el segundo paso de este cuarteto, y observar todas sus características y diferencias que tiene con el piti. Y nos vamos a quedar ahí tratando de sostener eso. Y no te preocupes si va y viene. Estamos haciendo un entrenamiento atencional en algo muy sutil, que es ese contento que queda cuando desaparece la excitación. Puede que el piti venga y lo vamos a desarmar para dejar pasar el sukha. Mientras inhalamos y mientras exhalamos. Investiga tu sukha, entregate a tu sukha. Observalo con visión penetrante, con sati. Diferencia las texturas que tiene ese sukha, que genera en tu cuerpo, que genera en tu mente. ¿Qué tipo de ideas aparecen? ¿Qué tipo de emociones? Somos practicantes serios, que estamos observando cosas muy sutiles.
La idea es que ustedes esta semana hagan paso por paso, del primero al último, hasta llegar a este sukha, que es una parte muy bella de la práctica de esta técnica de meditación. Es tal vez la parte que más se disfruta. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Los practiquen y te espero el miércoles que viene para seguir indagando profundo en esta técnica de meditación tan preciosa, que tiene sus dificultades, yo lo sé, pero que si uno practica es el camino perfecto para de alguna manera poder eliminar el sufrimiento, el dukkha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.